Bueno, entonces, ¿qué vimos la clase pasada? Bueno, antes, como siempre lo hago, esta es la clase número 13 del curso Química 3 para estudiantes de Química de hoy, 25 de marzo de 2021. Entonces, ahora sí que vimos la clase pasada, pues la clase anterior terminamos el tema de modelo de partícula en una circunferencia. Discutimos la importancia de este modelo, por qué lo estamos tratando en este momento. También obtuvimos la ESID de ese modelo de partícula en una circunferencia y la resolvimos. Y también hablamos de las características de las soluciones, tanto de las energías como de las funciones de onda. Un aspecto relevante, un aspecto nuevo que sale aquí es el de degeneración, que es en este caso cuando estados diferentes tienen el mismo valor de la energía. En realidad el concepto de generación es más general, yo les mencionaba, es cuando dos estados diferentes tienen el mismo valor propio asociado con un operador dado, ¿no? En este caso, pues, el valor propio pues, va a ser la energía del sistema. Entonces, por eso es que para la energía S1 igual a 1, en estas unidades, vemos que hay dos estados que tienen ese mismo valor de energía, los estados con m igual a menos 1 y m igual a más 1. Entonces la degeneración es 2, mientras que el estado fundamental, su degeneración es 1. ¿Sí? Otro aspecto que resaltamos fue que la función de onda, en este caso, es compleja, porque ustedes ven, se escribe como una exponencial con un exponente imaginario, excepto del estado fundamental, que es una función constante, real, ¿sí? Entonces, es algo también diferente a lo que vimos anteriormente, donde las funciones espaciales o soluciones de la ESID más bien eran funciones reales. Ahora no, ahora también tenemos el caso de funciones complejas para funciones solución de la ESID, ¿sí? Bueno, y por último también habíamos mencionado que la densidad de probabilidad es continua, perdón, es uniforme o es constante en este caso. ¿Eso qué quiere decir? Que la partícula está uniformemente deslocalizada en todos los posibles valores del ángulo azimutal phi. Bueno, entonces también, bueno, ya también lo que hicimos fue introducir, además del concepto de degeneración, también una propiedad muy importante en la química cuántica o en el análisis de átomos y de moléculas, que es el momentum angular. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para el momentum angular? Lo primero que hicimos fue tratarlo clásicamente. Hicimos la introducción del momentum angular mediante el movimiento de una partícula en el perímetro de un círculo, pero recuerden que eso es algo clásico y veíamos cómo el momentum angular es igual al producto vectorial entre el vector posición y el vector momentum lineal, ¿sí? Y pues por supuesto también va a haber una energía cinética de rotación debido a este movimiento de la partícula. Veíamos también que todas estas propiedades, momento angular como momento de inercia, energía rotacional, pues tienen su equivalente en el movimiento lineal de una partícula, ¿no? A este momento angular específico le llamamos momento angular orbital. Como les mencionaba, eso es para diferenciarlo del momento angular de spin, que vamos a tratar más adelante. Bueno, entonces, una vez hicimos el tratamiento clásico, ya hicimos también el tratamiento cuántico, el momento angular, que como sabemos se hace mediante operadores cuantomecánicos. Entonces, hicimos uso de una notación muy conveniente del momento angular clásico, ¿sí? Para poder sacar las componentes X, Y y Z del momento angular, porque el momento angular es un vector, ¿sí? Que nos dio estos resultados y después, utilizando la regla de correspondencia, obtuvimos los operadores cuantomecánicos de las componentes del momento angular, L sub X, L sub Y y L sub Z, que son estas fórmulas que vemos aquí. De especial interés, como les mencionaba, fue el caso de
de la componente z del momento angular, ya que, como les mencionaba, si nosotros restringimos el movimiento circular uniforme en el plano XY, el momento angular solamente va a tener componente z. Entonces, la que nos interesa por el momento. Que, como vimos, si queremos hacer el análisis en coordenadas polares planas, que son las coordenadas convenientes, como lo vimos, que nos permiten resolver la SID de manera más fácil, vemos entonces que la componente z del momento angular es menos IH barra la derivada con respecto a phi. Entonces también hablamos del observable momento angular, ¿sí? Veíamos cómo las funciones de onda solución de la SID o funciones propias del operador hamiltoniano son también funciones propias del operador momentum, de la componente z del momento angular, ¿sí? Con valores propios m por h barra. Eso entonces nos muestra que, pues siguiendo los preceptos de la mecánica cuántica, esto nos muestra que los valores propios son los posibles valores en la medición de la componente z, el momento angular, lo cual nos muestra que la componente z, el momento angular, está cuantizada, ¿sí? Ahora, para este caso, únicamente para este caso de esta partícula moviéndose sobre una circunferencia, debido a que el momento angular no tiene componente X ni Y, solamente componente Z, entonces este sería también el valor del momento angular orbital, ¿sí? Pero solamente para este caso. El caso que nos va a interesar en realidad va a ser el caso del momento angular para una partícula que se mueva libremente o que rote libremente en el espacio tridimensional X, Y, Z. En esa situación, ya el momento angular no va a ser equivalente a la componente Z. El momento angular va a tener componente X y componente Y en ese caso. Eso va a ser de especial importancia para el átomo de hidrógeno, como lo veremos en su debido momento. Entonces, solamente esto, solamente aquí es cuando yo equiparo la componente Z con el momento angular total orbital de la partícula, solamente en este caso de partícula sobre una circunferencia. También hicimos una interpretación a raíz de ello, de relacionar la componente Z del momento angular con los valores, con el número cuántico M. También pudimos hacer una interpretación del número cuántico M, ¿no? Entonces, nos muestra que si el valor del número cuántico M es positivo, podemos pensar la partícula cuántica como moviéndose en ese círculo, en ese perímetro del círculo, en un sentido contrario a las manecillas del reloj. Y si el valor de M, del número cuántico M, es negativo, el movimiento de esa función de onda sería en el sentido de las manecillas del reloj. Uno es sentido contrario, el otro es en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces es algo también para que ustedes tengan presente, ¿no? Es la interpretación que realizamos. ¿Cómo visualizamos eso? Mediante el movimiento del estado estacionario, ¿no? El estado estacionario depende del tiempo, recuerden, ¿no? El hecho de que la densidad de probabilidad no dependa del tiempo no implica que el estado estacionario no dependa del tiempo. En realidad depende del tiempo y veíamos ese tipo de movimiento. Pero recuerden que ese movimiento es un movimiento que uno no puede medir como tal a partir de un estado estacionario, ya que la función de onda como tal no tiene interpretación física. Lo que tiene interpretación física es el módulo al cuadrado, que en este caso es independiente del tiempo. Bueno, también veíamos entonces que hay una relación de indeterminación entre la variable angular phi y la componente z del momento angular, que se escribe de esta manera, ¿sí? Como uno de ustedes bien lo señalaba, aquí sí cabe la posibilidad de, dependiendo del estado que uno tenga, por ejemplo, una función de onda solución de la SID, de ese sistema, que tenga componentes z del momento angular definidas, ¿sí? Entonces, eso no implica que va a haber eso no implica que el hecho que sea esta indeterminación igual a 0 en ese caso, ya que tiene un valor definido, que delta phi, que la indeterminación en el ángulo se tiende a infinito.
Ahí no se da esa situación porque la variable phi es una variable periódica o cíclica, ¿no? Por eso es que el momento angular, el principio de indeterminación se debe escribir de esta manera, ¿sí? De esta manera para evitar esa interpretación errónea. Esto también lo pueden ver en el libro de Chamizo. En el libro de Chamizo, de hecho, consideran el principio de indeterminación nomás hasta h barra sobre 2, no consideran esta parte. Entonces, lo tratan nomás de esta manera y, como les acabo de decir, no es una interpretación adecuada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. No hago la deducción de esta fórmula, es una deducción complicada, requiere ya conocimientos más avanzados de mecánica cuántica, pero sí les pongo el resultado. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos con el capítulo o unidad 2, que ya hicimos una introducción de una motivación de por qué tratar este capítulo, ¿sí? Entonces, hablamos de unos objetivos específicos que nos interesan, ¿no? De por qué tratar el átomo de hidrógeno. Y arrancamos ya con bueno, este es el contenido de este capítulo. Vamos a tener cinco secciones o cinco temas. El primero es el modelo de la ecuación de Schrödinger, ¿sí? Específicamente la ESID, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo y su solución, ¿sí? Después vamos a estudiar lo que son los orbitales atómicos, que recuerden, ya les había mencionado, son en últimas las funciones de onda solución de la ESID, ya lo veremos en detalle. Veremos que en el caso del átomo de hidrógeno vamos a tener varios números cuánticos, no uno como en el caso que hemos visto hasta ahora, en los casos que hemos visto hasta ahora, partícula en una caja unidimensional y partícula sobre una circunferencia. Vamos a tener 3 números cuánticos, los vamos a analizar y ver qué información nos da, vamos a interpretarlos también. También vamos a introducir el momento angular de spin, ¿sí? Además del momento angular orbital, vamos a introducir el momento angular de spin y su tratamiento mediante algo que se llama spin orbitales e interacción spin-órbita. Ya con eso entonces terminamos este capítulo y ya procederíamos al tercer capítulo o unidad. Entonces estamos en el primer tema, ¿sí? El modelo de la ESID y su solución básicamente, ¿sí? Aquí también fue una justificación adicional de por qué el átomo de hidrógeno, por qué tratarlo y por qué obtener la ESID, que en últimas el hecho de resolver la ESID de este sistema, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Les mencionaba que debido a que el átomo de hidrógeno es el sistema cuántico de interés ya en la química más sencillo, ¿sí? Que se puede resolver exactamente. Entonces sirve como punto de partida para el análisis de la estructura de átomos y de moléculas, ¿sí? Así como les mencionaba que el modelo de partícula en una caja unidimensional sirve como punto de partida para estudiar también ciertos fenómenos químicos, ¿no? Y obtener resultados cuantitativos comparables con los experimentos. Entonces, esto va a ser lo mismo acá. Por eso es que le voy a dedicar cierto tiempo al átomo de hidrógeno y asegurarme que ustedes, ojalá, entiendan la información aquí que les voy pues a dar a medida que avancemos en esta unidad. Bueno, entonces vamos a hacer como también una motivación experimental, ¿no? De por qué utilizar la mecánica cuántica para estudiar el átomo de hidrógeno. Entonces, como les dije, cuando uno tiene una teoría, entonces lo que uno hace es, con esa teoría, en últimas lo que uno hace es explicar, ¿sí? Un fenómeno de interés, los fenómenos físicos de interés, ¿sí? Explicarlo en términos de racionalización de los fenómenos y en términos de predicción, eso lo discutimos brevemente anteriormente. Y esa explicación va a ser una explicación cuantitativa mediante modelos matemáticos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el fenómeno de interés? Es algo que se observa, ¿sí? Si usted tiene un tubo de descarga lleno de hidrógeno en estado gaseoso, y si un tubo de descarga, ¿qué es? Es un tubo donde usted tiene esta sustancia
le hace pasar una corriente eléctrica, es decir, electrones chocando contra los átomos de hidrógeno en este caso. Entonces, lo que usted observa es que ese tubo de descarga emite luz una vez hace pasar usted la corriente, ¿no? Ese es el fenómeno, emite luz. Esa luz usted la puede ver, de hecho, ¿sí? Si usted somete esa luz, ¿sí?, a un espectrómetro, por ejemplo, de prisma, como les había descrito anteriormente, usted va a ver a simple vista, ¿sí? Cuando usted acerca su vista al espectrómetro, va a ver una serie de líneas, ¿sí? A simple vista, así como lo vemos acá. Ese ya sería el experimento como tal, donde usted ve estas líneas, ¿no? Líneas de diferentes colores, ¿no? Se pueden ver, entonces, si se pueden ver, se tiene que ver de algún color dado, ¿no? Entonces, viene nuestro propósito, es cómo explicar esto, cómo explicar estas líneas, ¿no? ¿Sí? Ya nosotros a estas alturas sabemos que el origen de esas líneas son debido a transiciones electrónicas, es decir, esas transiciones de los electrones en los componentes de la muestra de la muestra de hidrógeno atómico gaseoso, que son átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, para poder llegar a esa noción de transición y a estas líneas, pues debemos utilizar la mecánica cuántica. Bueno, entonces, ya sabemos que vamos a tratar la mecánica cuántica, utilizar la mecánica cuántica aquí. Luego, ¿cuál va a ser el modelo matemático? El modelo matemático, sí, recuerden que para construir el modelo matemático yo debo aislar o separar el aspecto relevante del fenómeno. Yo no puedo estudiar el fenómeno en toda su complejidad. Es muy, pero muy complicado hacerlo. Entonces, lo que yo hago es identificar el aspecto relevante, que, como ya les dije, ya lo conocemos. Sabemos que la emisión de luz, en este caso, es debido a transiciones electrónicas, es decir, emisión de luz debido a que el electrón pierde energía, ¿sí? Y esa energía perdida se da en forma de fotón, que es la que en últimas el detector detecta, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, es debido a esas transiciones electrónicas que involucra electrones en los átomos de hidrógeno, porque cada átomo de hidrógeno pues tiene un electrón, ¿no? Bueno, entonces ese es el aspecto relevante. Entonces necesitamos un modelo para poder dar cuenta de este espectro de líneas, ¿no? Para poder justificarlo. ¿Cuál modelo es? Primero, vamos a considerar un solo átomo de hidrógeno, es decir, un átomo de hidrógeno aislado. Vamos a suponer que no hay nada más en nuestro sistema, nomás un átomo de hidrógeno solito. Evidentemente, eso no es cierto en la realidad, ¿sí? Los átomos de hidrógeno están en fase gaseosa, significa que, y dependiendo de la densidad del gas, pues vamos a tener allí en cierto elemento de volumen, vamos a tener una mayor cantidad o menor cantidad de átomos, ¿sí? Entonces, eso significa que los átomos van a estar interaccionando entre sí, los átomos de hidrógeno pueden colisionar, por ejemplo. También la muestra está confinada en un recipiente. Luego los átomos de hidrógeno van a poder colisionar contra las paredes del recipiente, ¿sí? Pero no vamos a considerar esos aspectos, ¿no? Vamos a considerar que tenemos un solo átomo de hidrógeno allí, nada más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya con este átomo de hidrógeno, sabemos que el átomo de hidrógeno se compone de partículas, se compone de un núcleo que tiene un protón y un electrón, ¿sí? Entonces, esas son las partículas que componen al átomo de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la mecánica cuántica para tratar esas partículas que componen al átomo de hidrógeno aislado, ¿sí? En última, lo que vamos a decir es que esas partículas van a estar gobernadas por una SID, en últimas, por una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer. ¿Sí les queda claro entonces para dónde vamos? ¿O tienen alguna duda? Bueno, parece ser que no tienen dudas, entonces
Continuemos a ver. Pero entonces ya saben, recuerden que la motivación en últimas es experimental, ¿no? Es explicar el fenómeno el fenómeno que uno analiza mediante un experimento en un laboratorio, ¿no? Entonces, y este es nuestro fenómeno traducido en con los resultados de este experimento que vemos acá. Bueno, entonces, ya habíamos hablado, el átomo de hidrógeno se compone de dos partículas, una partícula llamada protón, ¿sí? Una partícula subatómica, ¿sí? Que tiene carga eléctrica positiva, además de tener masa, tiene carga, ¿sí? La masa del protón es esta, del orden de 10 a la menos 27 kilogramos. Es una partícula con una masa muy pequeña y va a tener una carga de esta magnitud, de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿sí? Por razón de comodidad vamos a decir que este valor de 1.62177 por 10 a la menos 19 coulombios va a tener el valor de una carga eléctrica, ¿sí? Una carga eléctrica elemental va a ser este valor en coulombios, ¿no? Para evitar estar cargando ese número por siempre. Ese es el protón y también visualizamos el átomo de hidrógeno como compuesto de otra partícula, ¿sí? Que es el electrón. El electrón está moviéndose alrededor del protón. El protón hace las veces de núcleo. Y el electrón, pues, es otra partícula subatómica cuya carga eléctrica ya es negativa, ¿sí? Entonces va a tener una carga eléctrica elemental de -1, ¿sí? Va a ser exactamente la magnitud de la carga del protón, pero con signo negativo de -1. Y la masa es esta, del orden de 10 a la, del orden de 10 a la menos 30, es decir, 9.2 por 10 a la menos 31, ¿no? Es una partícula mucho menos masiva que la del protón, ¿sí? La diferencia en masa, de hecho, es del orden de, es como del orden de 2000, más o menos, es decir, un protón es cerca de 2000 veces más pesado que un electrón. Bueno, entonces, ya ustedes lo saben o lo están viendo o ya lo vieron en su curso de Física 2. Para aquellos que están viendo ese curso, pues lo estarán viendo o hace poco lo vieron. O también lo pueden recordar de su bachillerato. Cuando ustedes tienen cuando hay dos partículas cargadas eléctricamente, ¿sí? Ellas ejercen fuerza, una fuerza entre sí, ¿sí? Que se llama una fuerza de Coulomb, ¿sí? Esa fuerza de Coulomb, ¿sí? Los experimentos muestran, ¿sí? Que la magnitud de esa fuerza es directamente proporcional aquí, a la magnitud de las cargas, Q1 y Q2. Recuerden que tenemos dos partículas cargadas que están interaccionando entre sí mediante esta fuerza de Coulomb. Entonces, esto que está entre estos signos como si fueran entre estos símbolos como si fueran valor absoluto, significa la magnitud de la carga. La magnitud de la carga 1 y la magnitud de la carga 2, ¿sí? También muestran los experimentos que depende inversamente del cuadrado de la distancia entre ellas, entre las dos cargas, ¿sí? Del cuadrado inversamente proporcional al cuadrado, o sea, la distancia al cuadrado, ¿no? Y por supuesto, debido a que hay una proporcionalidad allí, pues debe haber una constante proporcionalidad, que se llama la constante Coulomb, que tiene este valor, 8.9874 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Por supuesto, si yo reemplazo estos valores, estas cantidades aquí, esta cantidad aquí, y hago análisis dimensional, puedo obtener, en este caso, las unidades de la fuerza. La unidad de la fuerza, ustedes saben, es el newton, ¿sí? El newton que equivale en el Sistema Internacional de Medidas, a kilogramos, ¿sí? Por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces obtenemos este resultado del experimento, ¿sí? Algo también aquí que me gustaría aclarar, que no a pocos, a una gran cantidad de ustedes en el examen les pasó. Pareciera que ustedes no saben, algunos de ustedes, o más bien no quiero decir que no sepan, que no recuerdan qué es hacer análisis dimensional, ¿sí? Entonces, como estaba
claro en el parcial. Si ustedes debían realizar un procedimiento para mostrarlo o para subirlo a modo de imagen, debían hacer análisis dimensional de las cantidades involucradas. Entonces, hubo una cantidad que hubiese esperado mayor, pero en realidad menor de lo que esperaba, que hizo análisis dimensional. Muchos de ustedes no lo hicieron, no se tomaron el trabajo de hacer análisis dimensional. Por supuesto, eso implica que me está tocando rebajar debido a eso, ¿no? Porque para mí es algo importante que ustedes hagan análisis dimensional y que se acostumbren desde ahora a hacerlo, ¿no? Y era un requerimiento en el examen, como ustedes bien leyeron, ¿no? Otro aspecto que también no tuvieron en cuenta algunos, eso sí fue una cantidad menor de estudiantes, es cifras significativas que debían también tener en cuenta, cifras significativas para reportar sus números, ¿no? Entonces son aspectos que para que por favor se vayan acostumbrando a hacer en sus exámenes, por lo menos en este curso, y espero que lo hagan también en los otros cursos. El análisis dimensional es un gran aliado de ustedes, en realidad, ¿no? ¿Sí? Es un gran aliado porque les permite identificar si tienen errores, de hecho, en los cálculos incluso, ¿sí? Y les permite trabajar de una manera guiada. Entonces, la idea es que ustedes trabajen de esa manera, de una manera organizada, ¿no? Bueno, entonces ya cuando les entregue el examen ya se darán cuenta de ese tipo de aspectos que algunos no tuvieron presente. Bueno, entonces ahora con esta fuerza de Coulomb podemos visualizarla de manera gráfica como si tuviésemos dos puntos materiales con una carga cada uno de ellos, ¿sí? Una carga, uno va a tener una carga Q1, el otro carga Q2. Vemos que tienen el mismo color. ¿Eso qué significa? Significa que ambos tienen el mismo signo de carga. Pueden ser positivo o negativo, ¿no? ¿Sí? No importa, ¿sí? Porque ustedes pueden ver que las cargas vienen con posibilidad de dos signos, o un signo positivo o un signo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando las dos cargas tienen el mismo signo? Ustedes ya lo recuerdan, las cargas tienden a repelerse, ¿sí? Las partículas cargadas tienden a alejarse una de otra. Es decir, hay una fuerza de repulsión entre ellas, ¿no? Entonces, para poder ilustrar esta fuerza de repulsión, hay que tener en cuenta que la fuerza no es solo la magnitud, la fuerza es un vector. Entonces, hay que tratar ya la fuerza como un vector para mostrar que efectivamente las cargas se están alejando entre sí. Por ejemplo, en este caso, esta fuerza sub 1 como vector es la fuerza que ejerce la partícula Q sub 2 sobre la partícula Q sub 1. Como tiene el mismo signo de carga, entonces la partícula 1 se tiende a alejar de la partícula 2, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pero también la partícula 1 ejerce una fuerza de Coulomb que va a ser también de repulsión contra la partícula 2, ¿sí? Entonces la partícula 2 también se va a tender a alejar. Tanto la 1 se aleja de la 2 como la 2 se aleja de la 1, ¿no? ¿Sí? Eso es si tienen el mismo signo de carga. Si tienen diferentes signos, por ejemplo, uno con carga positiva y otro con carga negativa, ¿sí? Las partículas se tienden a atraer entre sí, ¿sí? Esta fórmula de la carga nos da realmente también esa dirección, ¿no? Donde las partículas se atraen entre sí, ¿sí? Entonces, no solo la magnitud, sino también hay que tener en cuenta la dirección del vector fuerza para poder saber, en últimas, cómo es el efecto de la fuerza de una partícula cargada sobre otra partícula cargada, ¿sí? Bueno, hay otro aspecto también importante, creo yo que ya vieron ustedes en Física 1, es que si la fuerza es una fuerza que se llama conservativa, ¿sí? O en este caso una fuerza de tipo central, en este caso, porque solamente depende de la distancia entre las partículas básicamente, solamente depende de la posición, podemos decir, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa situación, es posible escribir la fuerza como menos el gradiente de una cantidad que se llama potencial o energía potencial, en este caso, energía potencial de Coulomb, ¿sí? Porque proviene de una fuerza de Coulomb, porque da lugar a una fuerza de Coulomb, ¿sí? Entonces, así es como uno trabaja en la física, en últimas, ¿no? Para ese tipo de fuerzas, como la fuerza de Coulomb, ¿sí?
lo que hacemos es decir que existe una energía potencial, ¿sí? Que es el menos el gradiente menos el gradiente de esa energía potencial, cuya fuerza es menos el gradiente de esa energía potencial con respecto a la posición, y así es como me daría la fuerza. Entonces yo puedo deducir la fuerza a partir de la energía potencial en últimas, ¿no? Entonces, como les digo, se cumple para la fuerza de Coulomb. Cuando de aquí, de esta fórmula que tengo aquí, despejo esta V, ¿sí? Ese potencial o energía potencial de Coulomb, obtengo este resultado de acá. Que el potencial de Coulomb solamente depende de la distancia entre las cargas, ¿sí? Es inversamente proporcional a la distancia entre las cargas y directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? Y hay una constante de proporcionalidad que es la misma constante de Coulomb. Aquí ya no es magnitud de la energía potencial, ojo con eso, porque la energía potencial en realidad no es un vector, ¿no? Pero la energía potencial puede ser positiva o negativa, dependiendo de los signos que tengan Q1, Q2, ¿sí? Por ejemplo, si ambas cargas tienen mismo signo, la energía potencial tendría signo positivo, porque Q1 y Q2 tendrían el mismo signo, bien sea positivo, ambos positivo o ambos negativo. Si una tiene carga positiva y la otra negativa, por ejemplo, sería multiplicar un número positivo por uno negativo, me daría un signo menos, ¿no? Entonces, pues, como les digo, la energía potencial no es un vector, es una cantidad escalar, un número, pero puede ser positivo o negativo en este caso, ¿no? Bueno. Ahora ya con esto fue un breve repaso de lo que es energía potencial electrostática, ¿sí? Entre dos partículas cargadas. Podemos ya aplicar esto al átomo de hidrógeno, ¿sí? El átomo de hidrógeno, hemos visto, se compone de dos partículas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, cargadas, por tanto, una con carga positiva, otra con carga negativa, por tanto, va a haber una energía potencial de interacción entre ellas y también va a haber una fuerza de Coulomb, por supuesto, ¿no? Entonces, vamos a hacer la siguiente consideración para simplificar todos los cálculos, ¿no? Vamos a considerar que el protón, ¿sí? Por ser la partícula más pesada, vamos a ubicarla en el origen de coordenadas. Recuerden que siempre cuando uno habla de vectores, habla de ese tipo de cosas, o cuando uno ya entra a hacer cálculos como tal, uno tiene que ubicar las partículas en un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, vamos a suponer un sistema de coordenadas cartesiano al inicio, y ustedes saben que un sistema de coordenadas cartesiano, por ejemplo, tiene un origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, vamos a ubicar allí el protón, que es la partícula más pesada, o el núcleo, en últimas, del átomo, ¿sí? Y, por tanto, las coordenadas que me van a definir la posición del protón, pues va a ser las coordenadas 0,0,0, porque estamos hablando de un espacio cartesiano tridimensional, ¿no? El electrón va a estar alrededor, ¿sí? Alrededor de ese protón. Por tanto, el electrón va a tener una posición X, Y, Z, ¿sí? Entonces, el protón acá, el electrón acá alrededor, ¿no? Sabemos que la energía potencial de Coulomb depende de la distancia entre las partículas cargadas. Entonces, debido a que yo puse el protón en el origen de coordenadas, la distancia R va a ser igual a ¿qué? A únicamente raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Esa es la ventaja de poner el protón en el núcleo. Si no hiciésemos eso, esa distancia entre las partículas tendríamos que tener en cuenta también la posición del núcleo con respecto al origen de coordenadas. Pero al ponerle en el origen de coordenadas, nos evitamos esa molestia. Entonces nos queda este resultado aquí, ¿sí? Esta, por supuesto, es una suposición y es una simplificación del modelo, ¿no? ¿Sí? Entonces, recuerden que nuestro modelo es el átomo de hidrógeno aislado, compuesto por estas dos partículas, pero a su vez hacemos también otras consideraciones para facilitar el análisis para facilitar la solución de nuestro modelo, la solución de la ESID asociada con el modelo, ¿no? Entonces, esta es una simplificación que hacemos también.
Entonces escribimos el potencial o energía potencial de Coulomb, ¿sí? Que es el producto de las cargas de las partículas. Entonces, la carga del protón es más E, donde E ya sabemos que es la carga eléctrica fundamental, este valor de acá, ¿sí? La carga eléctrica del electrón es menos E, teniendo en cuenta que es carga eléctrica elemental, ¿sí? Entonces, el producto de ellas dos, dividido por la distancia entre ellas, que es esta raíz cuadrada de acá, y multiplicada por la constante de Coulomb, ¿sí? Entonces aquí tenemos los valores de la constante K sub E y el valor de E, que es este valor de acá, 1.6 por 10 a la menos 19 coulombios, ¿no? Recuerden, estamos aplicando esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí para obtener la energía potencial de Coulomb o potencial de Coulomb. También voy a llamarlo de esa manera. Bueno, entonces, ¿qué sucede? E por E me da E al cuadrado, más por menos me da menos. Entonces, aquí se ve que la energía potencial de Coulomb para el átomo de hidrógeno, que está compuesto de un protón y un electrón, es negativa, ¿sí? Tenemos aquí un signo positivo menos. La distancia siempre una cantidad positiva porque distancia, usted no tiene distancias negativas. La distancia en últimas es la magnitud de un vector en últimas, siempre es positiva. K sub E también siempre es positiva. E al cuadrado también es positivo siempre. Entonces, esta cantidad es negativa en últimas, ¿no? Es una función negativa en últimas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Profe, esa es la carga neta de la partícula, ¿cierto? ¿A qué se refiere con carga neta? O sea, es que usted está usando la letra E, pero arriba dice QP y QE. Sí, correcto, pero es que lo que pasa es que aquí uno no puede hablar de carga neta como tal, porque una partícula fundamental, podemos decir que son partículas fundamentales. Sabemos que el protón no es una partícula fundamental, pero a este nivel lo podemos considerar como partícula fundamental, ¿no? Entonces, el electrón sí es una partícula fundamental. Entonces, no es que tenga carga neta, es la propiedad carga de esa partícula, ¿sí? Que va a ser siempre este valor, ¿sí? Siempre va a ser menos E, donde E es esta cantidad de acá, ¿sí? Entonces, cualquier electrón que usted aísle del universo siempre va a tener esa carga. Cuando uno habla de carga neta es como peligroso porque daría a entender, ¿sí? Que el electrón podría tener diferente carga, ¿sí? Diferente carga, porque carga neta va a depender en qué situación usted trabaje y que haya como una carga neta específica allí, pero en realidad no. Entonces, por eso hablamos de carga. La carga de la propiedad carga eléctrica de un electrón es este valor único, ¿no? Lo mismo para el protón. ¿Sí le queda claro, Cristian? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, de nada, Cristian. Diego Alejandro va a hacer una pregunta. Sí, profesor, muy buenos días. Buenos Profesor, es días. que no queda claro la ecuación de la energía potencial o sea, no me queda claro la ecuación de la energía potencial porque la distancia no va elevada al cuadrado, eso luego cómo funciona para sacar la Eh, fuerza y las bueno, medidas quedan en coulombs a la -1. ahora tengo una pregunta. Diego, ¿usted ya está viendo Física 2? Sí, señor, pero el potencial de Coulomb no lo hemos visto. Entonces lo van a ver más adelante. Más adelante va a ver de dónde sale el potencial de Coulomb, ¿no? Entonces no voy a hacerlo aquí porque me tomaría tiempo. Entonces lo único que yo le puedo decir es que sale de aquí, que es lo que yo mencioné ahora, ¿no? Usted, ¿qué es lo que usted mide? Usted mide la fuerza. La fuerza de Coulomb es algo que usted puede medir en el laboratorio, ¿sí? Usted tiene esto. Y usted, para ese tipo de fuerzas, ¿sí? Usted dice que esta fuerza es menos el gradiente o menos la derivada de una cantidad llamada energía potencial con respecto a R, en este caso, ¿sí? Entonces usted tiene una ecuación que tiene que resolver. ¿Cómo tiene que resolver esa ecuación? Despejando la energía potencial, ¿sí?
Es una ecuación diferencial. Usted pasa el de R al otro lado a multiplicar, ¿sí? Le queda f de R, de alguna manera, al otro lado menos db y hace una integral, ¿sí? Cuando usted hace la integral, una integral de 1 sobre r al cuadrado, la integral de 1 sobre x al cuadrado o x a la menos 2, ¿qué le da a usted? La integral de x a la menos 2. La integral de x a la menos 2 con respecto a x, por supuesto. ¿Qué función le da? ¿Sí me está entendiendo, Diego? Sí, profe. X elevado a la menos 2. ¿Cuál es la integral de x a la n? X diferente, n diferente de 0. ¿Esa integral cuánto da? X a la n más 1 sobre n más 1. ¿Cierto? Correcto. X elevado a la n más 1 sobre n más 1, ¿cierto? Ahora, si usted tiene aquí x a la menos 2, el n vale menos 2, ¿sí? ¿Cuánto le va a dar el x acá? Menos 2 más 1, ¿cuánto le va a dar? Menos 1. Menos 1. Esa cantidad acá no me interesa por el momento. Ya ustedes ya, bueno, aquí de hecho ahí les da también un menos 1, ¿cierto? Pero vamos a decir que es proporcional, que es lo que nos interesa, ¿no? Si reemplazamos x por r, ¿qué me da? Proporcional a qué esa integral. R a la menos 1. Por eso es que da proporcional a R a la menos 1 la energía potencial V. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Así es como se hace. Ustedes lo van a hacer en detalle en el curso de física, ¿no? Nomás voy a llegar hasta aquí, ¿no? Ya hay unos detallitos allí que hay que tratar porque tenemos aquí un vector radial, todo tipo de cosas. Eso hay que considerarlo, pero en esencia es eso. Por eso es que le da este resultado, ¿no? El que tengo acá, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, Diego? No, señor, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, entonces por eso es que da entonces esta fórmula de acá, donde depende de la distancia R, la energía potencial, pero la distancia R es esta cantidad de acá. Bueno, listo. Entonces, ¿ahora qué sucede? Yo quiero visualizar esa energía potencial. ¿Se acuerdan cuando veíamos la partícula en una caja unidimensional? Cuando veíamos la partícula sobre una circunferencia moviéndose en el perímetro de un círculo, que definimos una energía potencial. Nosotros graficamos esa energía potencial porque ese gráfico también nos da luces del comportamiento del sistema. Por ejemplo, en la partícula en la caja unidimensional, veamos que la partícula solamente se puede mover entre 0 y L y eso uno lo representa como energía potencial, como si la partícula tuviese barreras de energía potencial de altura infinita, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer también eso con fines de visualización para que nos ubique en cómo va a ser cómo es el comportamiento del sistema cuántico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya la interpretación, ya el análisis va a ser un poquito más elaborado porque vemos que la energía potencial va a ser una función de 3 variables, X, Y, Z. No es una función de una variable, como en el caso de la energía potencial para la partícula en una caja unidimensional, ¿sí? Va a depender aquí de 3 variables, ¿no? Las variables X, Y y Z. Entonces, para poder que ustedes me sigan en este tratamiento y puedan tratar de visualizar esta energía potencial de Coulomb, vamos a comenzar con el caso bidimensional, ¿sí? Suponiendo que viviésemos en un mundo llamado Terra plana, ¿sí? Es decir, un mundo donde no existiese altura, solamente ancho y largo, nada más, ¿no? Donde no más existiese X y Y, ¿sí? Entonces, la energía potencial de Coulomb en esa situación, si viviésemos en ese mundo ficticio llamado Terra plana, dependería de las coordenadas X y Y, porque la distancia entre las partículas cargadas va a depender va a ser X al cuadrado más Y al cuadrado. En ese caso sencillo bidimensional, ¿no? No el tridimensional, el bidimensional, que
en esencia sería más sencillo, ¿no? Entonces vamos a suponer eso, antes de irnos al caso tridimensional. Entonces, ¿cómo puedo yo representar la energía potencial, en este caso bidimensional? Esto es una función, en últimas, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Me dice que la función energía potencial, que depende de las variables x y y, lo que va a hacer es transformar una dupla de números x y en un número dado, que va a ser la energía potencial, ¿sí? Transforma una pareja de números en un número. Ese sería ese tipo de función, ¿no? Para visualizar lo que hacemos es tener las coordenadas x y y originales, como si fuesen las abscisas de alguna manera, y una tercera coordenada que me va a dar el valor de la energía potencial. Pensemos en el caso unidimensional. Eso es lo que uno hace en el caso unidimensional, en últimas, ¿no? En el caso unidimensional, usted tiene una función de la variable x, ¿sí? Entonces, usted lo que hace para graficar esa función es en el eje de la abscisa va a ser el valor de x y en el eje y o de la ordenada va a ser el valor de la función f de x, ¿cierto? Si es una función x al cuadrado, pues usted va a ver ahí una parábola, ¿no? Entonces, una función unidimensional requiere un gráfico en 2 dimensiones para poder visualizarla. Entonces, ahora en el caso bidimensional, es una función que depende ya no de una variable, sino de dos, de x y de y, ¿cierto? Entonces, lo que usted va a hacer es, de acuerdo a la regla que vimos, para poder graficar la función que depende de dos coordenadas x y y, vamos a necesitar una tercera coordenada. Es decir, el gráfico ya no va a ser bidimensional, sino que va a ser con una coordenada, con una dimensión más, que sería tridimensional, ¿sí? Entonces, yo puedo graficar una función de dos coordenadas o una función bidimensional, ¿sí? Una función que dependa de las variables x y y en un gráfico tridimensional, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería ese gráfico? Aquí está, ¿sí? Tengo entonces mi gráfico tridimensional donde tengo mi plano XY, que es la que me va a dar las posibles duplas o pares XY, y a cada par XY que esté en este plano XY, le voy a asignar un valor en el eje Z, ¿cierto? Que sería la energía potencial, ¿sí? El valor de la función. Vemos que la energía potencial es negativa, por eso es que en el eje Z, la forma de la función, que ya no va a ser una curva, sino una superficie, va a estar hacia abajo, ¿sí? Una forma un poquito más detallada para ilustrarla, ya la voy a mostrar ahora. Ahora, hay una manera conveniente también de analizar ese tipo de gráficos, es mediante algo que se llama curvas equipotenciales, ¿sí? Vean, acá no tengo las curvas equipotenciales, acá sí. Las curvas equipotenciales, ¿qué son? Me está diciendo que si yo pongo una partícula a lo largo de esta curva equipotencial, por ejemplo, que va a ser un círculo, ¿sí? Pongo una partícula con una carga dada, la energía potencial que va a sufrir va a ser igual. Igual si yo me muevo a lo largo de este círculo, de esta curva. Va a tener el mismo valor. Si yo cambio de curva de energía equipotencial, ¿sí? Va a tener un valor diferente, ¿sí? Que en este caso sería, si me voy a la segunda curva, sería un valor menor, más negativo, pero si me muevo a lo largo de este círculo, va a tener el mismo valor, ¿sí? En últimas, ¿no? Venga, les muestro esto en un software que se llama Matemática, ¿sí? Es para que ustedes vean que esto es algo tridimensional, vean. Eso me está representando X y Y, estas líneas acá como oblicuas, y esta línea vertical es el eje Z, ¿no? Entonces es algo como así, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que esta es la forma, es como si fuese una especie de embudo, ¿cierto? Como de sifón, ¿sí? Sería mi forma. Y estas curvas, como les digo, son las curvas equipotenciales, ¿no? ¿Sí? Bueno. A modo de ilustración, estas curvas equipotenciales tienen mucha aplicabilidad, ¿no? ¿Sí? Tienen mucha aplicabilidad, por ejemplo, en cartografía, ¿no? ¿Sí?
Entonces, supongamos que estas curvas equipotenciales es el análogo a estas curvas que aparecen en ciertos mapas, ¿no? Entonces, supongamos que usted tiene aquí, como en este caso, tiene dos colinas, ¿no? ¿Sí? Entonces, usted quiere representar esas colinas con curvas que le indica que si usted se para en cualquier punto de esa curva, va a tener la misma altura con respecto al piso. Por ejemplo, acá, por decir algo, 10 metros. Si está en esta curva siguiente, usted ya sabe que está a 20 metros del suelo, acá a 30 metros del suelo, acá a 40 metros del suelo. Lo mismo esta curva, acá esa curva sería 10 metros, 20 metros, 30 metros del suelo, ¿no? Entonces esto le va a indicar de esta manera, puesto que usted ya no ve aquí una curva con valor de 50, que la altura de esta colina, por ejemplo, va a ser menor que 50, ¿sí? Porque ya no ve más curvas acá. Y esta va a ser menor que 10, 20, 30, que 40, porque ya no tiene el valor de 40, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas curvas que se ven aquí es el análogo de estos círculos de acá. Venga, se los ilustro de una manera más, de una manera mejor, utilizando los mapas de Google. Entonces, les voy a mostrar los mapas de Google. Entonces, por ejemplo, acá, aquí está el mapa de Google, ¿sí? ¿Cierto? Y entonces hay algo en el mapa de Google que se llama terreno, ¿cierto? ¿Sí? Y eso es lo que le está mostrando a usted, estas curvas de altura dada, por ejemplo, ¿sí? ¿Cierto? Dada, pero como si yo estuviese viendo desde arriba, ¿sí? Como si estuviese viendo yo desde arriba. Es como si yo tuviese esto de aquí, esto de acá, pero si yo estuviese viendo de arriba. Si yo estoy viendo de arriba, ¿cierto? Yo puedo ver todas estas curvas como si fuesen curvas cerradas en este plano bidimensional, ¿no? ¿Sí? Entonces, de esa misma manera, es lo que yo les digo que yo vería, por ejemplo, esta curva acá. Vean que aquí en este caso estoy considerando, ¿qué estoy considerando aquí? Estoy considerando la ciudad de Cali, y esta puntica de acá es lo que todos conocemos como las Tres Cruces, ¿sí? Vean que aquí tenemos el barrio Granada, Versalles, Normandía, los diferentes caminos por los cuales usted sube y llega hasta esa suma, vean, hasta esa cima, que es el Cerro de las Tres Cruces. Entonces, si usted analiza este gráfico de curvas de contornos de altura, en este caso, del mismo valor de la altura, si usted se va a lo largo de cada una, esta curva va a tener la misma altura. Por ejemplo, esta línea que es como más oscurita, luego es que aquí ya no se ve, sería 1400 metros. Usted ya se va a dar cuenta que cada lineecita, cada curvita es una diferencia de 20 metros. Entonces, 1400 metros, 1420, 40, 60, pero no llega a 80. Entonces, usted aquí mediante este gráfico, usted puede ver que la altura de la cima de las Tres Cruces va a ser una altura menor que 1480, ¿sí? Va a estar allí, va a estar entre 1460 y 1480 va a ser la altura de las Tres Cruces, ¿sí? Entonces le da esta información, este tipo de gráficos así bidimensionales, ¿no? Entonces para eso sirve. ¿Sí les queda claro o tienen alguna duda? Sí, profe, claro. Gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. ¿A Luis le quedó claro? ¿Alguno tiene alguna duda o está todo bien? Bueno, el hecho de que no me respondan, supongo que entonces está todo bien. Entonces voy a continuar. Bueno, gracias, Sebastián. Entonces, eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a suponer que yo estoy parado encima de esta superficie del potencial de Coulomb bidimensional. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver círculos concéntricos, ¿sí?
En el caso anterior, que es un mapa cartográfico, pues claro que uno ve curvas distorsionadas, por supuesto, pero acá uno vería círculos concéntricos, ¿sí? Entonces, usted puede visualizar su potencial de Coulomb bidimensional, bien sea mediante un gráfico tridimensional, ¿sí? O mediante un gráfico bidimensional con estas curvas de contorno. Así como yo les decía con los mapas. Con los mapas usted puede tener información de la altura del mapa analizando las curvas de contorno de igual altura, ¿sí? Entonces aquí sería lo mismo, y en este caso serían círculos. Si usted ve, por ejemplo, que de acá usted ya se hace la idea que a medida que se va acercando al origen, ¿sí? El valor de la energía potencial va a ser más y más negativo, ¿no? ¿Sí? E incluso las curvas, estas curvas son a la misma, con la misma diferencia de energía potencial. Entonces usted va viendo que a medida que se acerca al origen, el potencial se va volviendo más y más pronunciado, porque el pozo se va volviendo más y más pronunciado. Eso se ve viendo usted que las curvas se acercan más entre sí. Lo mismo pasa con los mapas, ¿no? Con los mapas también pasa lo mismo. Usted, por ejemplo, en este mapa de las tres cruces ve que hay zonas donde las curvas que tienen una misma diferencia entre una y la otra, que son de 20 metros, usted ve que si se va por aquí, por ejemplo, las curvas están más bien separaditas entre sí. Pero si se va por aquí, usted ve que las curvas están más junticas. Evidentemente, si usted va a subir las tres cruces por este camino, usted va a ver que las tres cruces, el camino es mucho más empinado, ¿no? Le toca a veces que si está cansado, ¿no? Puedes hasta utilizar las manos para subir porque el camino es muy empinado. Pero si se va por acá, no, el camino es más bien suave, ¿sí? El camino sería suavecito porque la inclinación no es tan pronunciada. Eso se lo está diciendo la separación entre las diferentes curvas, que va a haber una misma diferencia entre ellas, ¿no? No diferencia aquí, sino diferencia del valor de la altura, ¿no? Entonces, esto mismo se ve acá. Entonces, por eso es que les digo que aquí tenemos la interpretación que les acabo de mostrar de que acá se ve entonces que como las curvas están más cercanas entre sí, significa que el potencial es mucho más empinado, mucho más pronunciado allí. La diferencia acá es mucho más pronunciado que en el lado de acá, ¿no? Haciendo la analogía que les mostré ahora. Bueno, entonces, vuelvo y repito qué significa esto. Supongamos que ese como el potencial de Coulomb, en el centro estaría el protón. Supongamos que yo pongo el electrón aquí, ¿cierto? Entonces, el electrón está a una distancia del núcleo, por tanto va a tener una energía potencial dada, un número específico, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si mi electrón se mueve a lo largo de todo el perímetro de ese círculo, ¿sí? Si se mueve a lo largo del perímetro de ese círculo, el radio o la distancia al origen no va a cambiar, ¿cierto? Como la distancia al origen no va a cambiar, significa que el electrón en cualquier punto de esta curva, de ese círculo, el valor de la energía potencial va a ser el mismo. Por eso se llama curva equipotencial, ¿no? Que va a ser el valor C sub 1, ¿no? Y así sucesivamente para las otras curvas. Van a tener valores diferentes que, como yo les dije, van a ser cada vez más negativos entre más pequeño sea el círculo, ¿no? Debido a la forma de estas curvas, que son círculos, uno dice que el potencial de Coulomb bidimensional pues tiene simetría circular, ¿sí? Debido a que es un círculo, ¿no? Uno también puede decir que tiene simetría radial, ¿no? Otra manera como lo vamos a expresar más adelante. Pero acá en este caso vamos a decir que tiene simetría circular. Bueno, entonces, eso es para el caso bidimensional, ¿no? Ahora ya vamos para el caso tridimensional, que es el caso ya del potencial de Coulomb que nos atañe, ¿no? Que va a depender ya de las tres coordenadas X, Y y Z, ¿sí? La forma es la misma, solamente que tenemos que agregar aquí a la distancia el z al cuadrado dentro de la raíz para poder hallar la distancia del origen de coordenadas a la posición del electrón. Entonces sí va a ser el mismo. Eduard, ¿quiere hacer una pregunta?
Sí, profe, buenos días. Buenos días. Profe, me genera una inquietud sobre entre más, entre más sean negativos los valores de la energía potencial, ¿significa que va a ser menor la energía potencial como tal? Correcto, esa es la convención que uno utiliza en matemáticas. Un número entre más negativo es más pequeño en realidad, ¿no? Va a ser menor en realidad, ¿no? No es que sea, bueno, no es que sea más pequeño, va a ser menor, ¿no? Entonces, sí, esa es la convención. Por ejemplo, menos 10 es menor que menos 5. Menos 100 es menor que menos 10. Menos 1000 es menor que menos 100 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces va a ser más negativo. Entre más negativo, el número va a ser menor cada vez, ¿sí? Gracias. Bueno. Listo. Entonces, eso significa que como la energía potencial está relacionada con la fuerza, ahí va a haber también una relación al respecto, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, entonces ya tenemos este caso de aquí, ¿sí? Este caso de aquí, ya que es el caso tridimensional. Entonces, habíamos dicho que si yo quiero graficar una función unidimensional, necesito un gráfico bidimensional, ¿cierto? Si yo necesito graficar una función bidimensional, necesito un gráfico tridimensional, como veíamos ahora, que serían superficies. Si yo quiero graficar una función tridimensional, que depende de estas tres variables, voy a necesitar un gráfico tetradimensional. Es decir, voy a necesitar 4 dimensiones ya. 3 dimensiones para la posición X, Y, Z y una dimensión para el valor de la energía potencial en este caso, que es la función tridimensional, ¿no? Viene la siguiente cuestión. Nosotros no podemos ver en 4 dimensiones. Nosotros estamos atrapados en un mundo tridimensional, ¿sí? Largo, ancho, altura. No podemos tener una coordenada adicional. En realidad no podemos verla. Es imposible verla, ¿no? Por tanto, nosotros no podemos visualizar el potencial de Coulomb tridimensional, ¿sí? Si apelamos a querer graficar X, Y, Z y la energía potencial es imposible, ¿sí? Sucedería lo mismo si yo viviese en tierra plana. Si yo viviese en un mundo completamente plano que no existiese altura, ¿sí? Yo no podría visualizar esta función bidimensional porque necesitaría una tercera dimensión a la cual yo no tengo acceso en realidad, ¿no? No podría verla, ¿no? Pero sí puedo visualizarla si me valgo del truco de los contornos, ¿sí? Los contornos son bidimensionales, estas curvas de contorno. Entonces, si yo vivo en un mundo bidimensional, puedo ver el comportamiento de la función utilizando estas curvas de contorno, que sí son bidimensionales, entonces las podría ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, yéndonos para este terreno de acá, ¿sí? Yéndonos aquí, no podemos ver la función tridimensional directamente, ya que no vivimos en un mundo tetradimensional. Sin embargo, puedo ver su comportamiento apelando a contornos tridimensionales, ¿sí? En el caso anterior, las curvas de contorno eran contornos bidimensionales. Acá, si estoy en ese terreno, los contornos tridimensionales, que son contornos con el valor de la energía potencial constante, ¿qué forma tendrían? ¿Qué serían? Serían superficies. Ya no serían curvas, sino que serían superficies. ¿Y qué superficies serían? De acuerdo a lo que ustedes se imaginan. Para el caso bidimensional tendríamos círculos. ¿Qué sería el equivalente del círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Una esfera, muy bien, Luis, es cierto. Porque recuerden que la definición del círculo es que la distancia al origen siempre sea la misma, ¿sí? Si yo estoy en 3 dimensiones y si yo tengo una partícula cuya distancia al origen de coordenadas siempre va a ser la misma, no importa su orientación, yo voy a ver que la partícula se va a mover sobre la superficie de una esfera. Es decir, la simetría va a ser esférica allí. Entonces, el equivalente de estos círculos, del caso bidimensional,
Para el caso tridimensional, ¿qué son? Son esferas concéntricas para el caso del potencial de Coulomb. Aquí vemos que son círculos concéntricos en el caso bidimensional. En el caso tridimensional son esferas concéntricas, ¿sí? Eso quiere decir que si yo ubico mi electrón sobre la superficie de cualquiera de estas esferas, el valor de la energía potencial, sin importar la orientación, va a ser el mismo valor, ya que no depende de la orientación, solamente depende de la distancia, ¿sí? Por supuesto, si yo me ubico en una esfera de menor radio, ¿sí? El valor de la energía potencial va a ser diferente. ¿Va a ser más positivo o va a ser más negativo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Va a ser mayor o menor en últimas? Si yo me paro no en la superficie azulita y no como en la superficie naranjita, digámoslo así, que está acá dentro de esta esfera concéntrica, dentro de la esfera externa. ¿Qué dirán ustedes? ¿Sí me entienden? Menor. Menor, Edward. Muy bien. Va a ser menor, va a ser más negativa, ¿cierto? Esto es a lo único que yo puedo acceder en el mundo, eso es a lo único que yo puedo acceder, a esos contornos, a esas superficies de contornos, si quiero ver el comportamiento o analizar el comportamiento de una energía potencial que depende de tres variables, es decir, de una función tridimensional. En este caso sería estas superficies. Vean que esas superficies, a medida que yo reduzco, recuerden que esas superficies también van a tener la misma idea. La diferencia de energía potencial entre una y la otra va a ser la misma, pero vean que se están juntando. ¿Sí ven? El radio cada vez, el radio se va acercando cada vez a la otra esfera. ¿Sí lo ven? ¿Esto qué les está diciendo a ustedes? Les está diciendo que a medida que yo me acerco al núcleo, que mi electrón se acerca al núcleo, la energía potencial va a ser cada vez más y más negativa y va a cambiar de manera más pronunciada a medida que yo reduzco el radio, ¿no? Sería como el equivalente de esto, de ver el tubo del sifón, ¿sí? Ver el tubo del sifón de esta manera, ¿no? Verlo como acá, que yo veo que a medida que me voy acercando, se toma valores más y más negativos y de manera más y más pronunciada, como lo veo acá, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces eso mismo veo acá, ¿no? Solamente que yo ya no puedo ver ese sifón. Aquí hay en el caso tridimensional también hay un sifón como tal, pero yo ya no puedo verlo porque el sifón, la forma del sifón, que sí veíamos claramente aquí, solamente se hace evidente en una dimensión más del número de variables de la función. Para el caso dimensional, en el caso tridimensional puedo verlo, porque yo puedo ver en 3 dimensiones, pero para el caso de una energía potencial tridimensional, ese sifón vive, para poderlo ver necesito una 4ª dimensión, ya no puedo verlo, pero yo sí puedo inferirlo analizando estas esferas concéntricas, ¿sí? Que se van acercando más entre sí cada vez que yo voy reduciendo R, ¿sí? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Perdón que se me interrumpió esto. Bien dicho, Sebastián. Sí se puede llamar superficie equipotencial. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profe, sí, qué pena. Es que cuando preguntaste lo de la parte del radio naranja, creo que era, en la Sí, esfera. la esfera, que es la segunda esfera de arriba hacia abajo, es decir, la segunda esfera
interior, que la primera es la azulita, la segunda es como medio naranjita, algo así, ¿no? ¿Qué pasa con eso, Isabela? Me confundí cuando le preguntaste a Edward, creo que fue. ¿Qué se confundió? ¿En qué se confundió, Pues lo que Isabel? estabas diciendo del gráfico, o sea, me confundí un poquito. ¿Podría repetir la explicación? No, pero O sea, dígame de no nuevo, porque toda. es que la verdad ¿qué fue lo que no, qué es lo que no entiende, Isabela? Aclárame un poquitico para evitar decirle algo que no es. No, profe, o sea, creo que está de lo del radio. Es decir, aquí usted sí ve que el radio, esto, veámoslo de la siguiente manera para que quede un poco más claro. Ahorita lo vemos. Aquí usted sí visualiza que hay 4 esferas, una dentro de la otra. Es como si las esferas fueran como transparentes, una dentro de la otra. ¿Sí lo visualiza en este gráfico, Isabela? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, la esfera más grande, es la que va a tener mayor radio, es la más externa. De ahí sigue la esfera que yo digo que es como naranjita. Es una esfera de un radio menor a la esfera exterior, ¿no? Le pregunto a Isabela, de acuerdo a la forma de la energía potencial de Coulomb, la energía potencial asociada con esa esfera naranja es mayor o menor que la energía potencial asociada con la esfera externa. ¿Usted qué opina? ¿Menor? Menor. ¿Por qué? ¿Porque tiene un radio más pequeño? Porque tiene un radio más pequeño. Muy bien. Mire la fórmula de la energía potencial de Coulomb. La energía potencial de Coulomb es inversamente proporcional a la distancia, ¿cierto? A la distancia R, ¿cierto? Pero tiene un signo negativo, ¿sí? De acuerdo a lo que preguntó Edward un poco antes, entre más negativo sea un número, va a ser menor que otro número menos negativo, ¿sí? Esa es la convención que utilizamos en matemáticas, ¿no? Por ejemplo, menos 1000 es menor que menos 100. Menos 100 es menor que menos 10, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando R disminuye? Entre más pequeño sea R, este valor sin tener en cuenta el signo es más grande o más pequeño. Esta cantidad sin tener en cuenta el signo, todo lo demás. ¿Es más grande o más pequeño? ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Ser más pequeño. Entre más pequeño sea R, ¿por qué va a ser más pequeño? Es decir, más pequeño en magnitud, ¿no, Edward? Ah, sí, señor, en magnitud, obviamente. Si usted tiene un número y divide por un número cada vez más pequeño, que será la distancia que va a ser más pequeña, ¿el número se vuelve más grande o más pequeño? Más grande, ¿no? Y Más por eso grande, también lo que muy bien, Isabela, muy bien, Juan Camilo. El número se vuelve más grande. Divida 10 entre 1 y divida 10 entre 0.1, ¿sí? Le va a dar 10 dividido entre 0.1, le va a dar un número más grande, le va a dar 100, y 10 dividido 1 le va a dar 1, le va a dar 10, ¿sí ve? Entonces, el número es más grande, pero está acompañado por un signo menos. Eso significa que entre más negativo sea, va a ser menor. Por eso es que ahorita corregí cuando dije que es más pequeño, para evitar esta confusión, ¿no? Entonces, el número como magnitud es más grande, pero por ser negativo es menor en ese sentido, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, excelente, Isabel. Entonces, esa es la idea que quería decir con esto, ¿no? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay, entonces, dudas al respecto, entonces sigamos con el tema. Entonces, el potencial de Coulomb pues tiene simetría esférica, ya lo vimos por esto, ¿no? Y de hecho, pues esto es algo que pues yo suelo mostrar. Esto en realidad tiene
eso en realidad tiene implicaciones también físicas, no con el potencial de Coulomb, sino con ese tipo de cosas. Es lo que pasa con ciertos fenómenos en el universo, ¿sí? Algo que se llama agujeros negros, agujeros de gusano, que en últimas es eso, ¿no? Los agujeros de gusano, por ejemplo, de acuerdo pues a las teorías relativistas, entonces son agujeros, ¿sí? Que de alguna manera es como si fuesen sifones, ¿sí? Que conectan una parte del espacio con otra parte del espacio, ¿sí? Pero ese sifón es un sifón en realidad tetradimensional, ¿no? Entonces uno no puede ver el sifón como tal, como se ilustra aquí en este gráfico. En este gráfico es como si el sifón se estuviese viendo. En la práctica es algo que yo suelo mostrar aquí en el curso como para que ustedes aclaren un poco más. Es como es lo que ocurre y que se muestra claramente de una manera bien dramática, podemos decirlo así, en esta película Interestelar, ¿sí? Que si ustedes no la han visto, pues la pueden ver, ¿sí? Donde ocurre ese tipo de cosas. Pues para los que la han visto, recuerden que los protagonistas viajan en el espacio utilizando un agujero de gusano, ¿no? Entonces aquí les voy a poner el fragmento de la película para que vean entonces ese agujero de gusano cómo se ve en la realidad, ¿no? ¿Sí? Porque en la realidad, debido a que en realidad ese agujero de gusano es como una especie de sifón, en el terreno tetradimensional, uno lo único que puede acceder es a verlo como si fuese una esfera, porque uno está atrapado en el mundo tridimensional, ¿no? Agujero de gusano. Y si lo dices sin escupirlo, es una esfera. Por supuesto, ¿qué esperabas? ¿Pensaste que era un agujero? No, es solo que... ¿Están escuchando? ¿Sí alcanzan a escuchar? Sí, profe. Bueno. Las ilustraciones que había visto, las ilustraciones son sobre cómo funciona. Dicen que si quieres ir de aquí hacia allá, pero está muy lejos, ¿verdad? Y el agujero dobla el espacio así. Así tú tomas un atajo por una dimensión más alta. Y entonces, para ilustrarlo, convirtieron el espacio tridimensional en bidimensional y eso muestra un agujero de gusano igual que un círculo. ¿Y qué es un círculo en 3 dimensiones? Una esfera. Así es, un hoyo esférico. Pero ¿quién lo puso ahí? ¿A quién se lo agradecemos? No daré las gracias todavía hasta que salgamos de ahí en una pieza, Ron. ¿Hay truco aquí, Doyle? Nadie lo sabe. Salieron los demás, ¿cierto? Algunos, por lo menos. ¿Preparados para despedirse de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Aquí vamos. Listo. Entonces, ya pues si quieren saber qué es lo que pasa después en la película, pues la pueden ver ustedes, ¿no? Aquellos que no hayan visto la película, si quieren saber lo que pasa, pues pueden ya ver la película, ¿no?
Entonces, esta representación que ustedes ven aquí, que es como si fuese ese sifón, que también es la misma idea del potencial coulombiano, ¿sí? Es en realidad una representación bidimensional, ¿sí? Pero en realidad ese sifón vive en una dimensión adicional, como lo mencionaba, es un sifón tridimensional, entonces el viaje se hace en una cuarta dimensión para llegar de un punto del espacio al otro, y por eso es que usted lo visualiza como una esfera, no lo visualiza como círculos concéntricos, ¿no? Usted este hueco, ese sifón, no se ve, usted no lo va a ver, en el caso de un agujero de gusano no lo vería en el mundo tridimensional, vería nomás esa esfera que se ve allí, y usted ya penetraría la esfera, viajaría por una cuarta dimensión, y llegaría a otro lugar del universo. Bueno, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, entonces continuemos. ¿Yo qué puedo hacer también? Yo tengo entonces todas estas esferas concéntricas, ¿no? Que es la única forma que yo puedo, con la cual yo podría de alguna manera representar este potencial de Coulomb en el caso tridimensional, ¿sí? Pero yo puedo también hacer lo siguiente, yo puedo hacer un corte, por ejemplo. Un corte en este caso sería, es como si partiese la esfera a lo largo o teniendo el plano de corte, el plano XZ, ¿no? Entonces, y vería claramente las superficies equipotenciales, ¿sí? La segunda que es como naranjita y la tercera que es como un color como púrpura, y cada una de estas superficies tiene asociada una energía potencial diferente, con valor diferente, más negativa entre más cerca estemos del núcleo, y ven ustedes que se van acercando las esferitas concéntricas, los radios se van acercando cada vez más entre sí, ¿no? Eso significa que esa pared del tubo es cada vez más y más pronunciada a medida que R sea más y más pequeño, ¿sí? Bueno, de hecho, entonces, si yo hago este corte de esta manera, yo puedo también visualizar, gracias a la simetría esférica del potencial de Coulomb, también en un gráfico bidimensional, donde yo tengo un plano específico, el plano de corte que fue XZ, por ejemplo, ¿no? Y yo podría ver entonces estas superficies como si fuesen también estas curvas, en el entendido de que son superficies, ¿no? Superficies que están en todo el espacio, ¿no? ¿Sí? Pero debido a la simetría, no importa el corte que haga de cualquier plano, siempre y cuando pase por el centro ese corte, yo voy a tener esa misma forma, ¿sí? Entonces también podría visualizarlo de esta manera, teniendo en cuenta que esto en realidad es una representación de estas esferas, ¿no? Entonces también lo podría representar gráficamente en 2 dimensiones. Bueno. Entonces, todo ya hasta aquí, la energía potencial coulombica, que es la que necesitamos para tratar el átomo de hidrógeno. Entonces, ahora el operador hamiltoniano, ya vamos entonces a tratar el operador hamiltoniano como tal. ¿Por qué? Recuerden que nuestro objetivo es tratar la ESID para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces, como vamos a trabajar con la ESID, tenemos que, para poder escribirla, obtener el operador hamiltoniano, ¿sí? Para ya una partícula de masa m en 3 dimensiones, ¿no? ¿Sí? Porque el átomo de hidrógeno vive ya en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, sabemos la reglita del principio de construcción que me dice que escribo la energía, el observable energía, como función de las posiciones y los momentos, en el caso clásico. Elevo posiciones y momentos a categoría de operador y después hago los reemplazos correspondientes. Me da este caso de acá. Ya habíamos visto el caso bidimensional anteriormente. Es el mismo, solamente que le agregamos la derivada parcial con respecto a z, la segunda derivada parcial con respecto a z, aquí, ¿sí? Bueno. Hay una forma corta de escribir esta suma de estas segundas derivadas parciales de cada coordenada, de x, de y, de z. Se escribe como con ese símbolo que es el triangulito al cuadrado, ¿sí? Que en realidad significa el producto punto, entre
operador es gradiente, ¿sí? Ya habíamos visto antes el operador gradiente, entonces aquí sería el producto punto entre ellos, el producto escalar. A este operador de ese triangulito al cuadrado se le llama operador laplaciano, es un operador, ¿no? El operador laplaciano, o también le llaman el operador nabla. El operador nabla porque ese triangulito se asemeja a la forma de un instrumento de la antigüedad que se llama nabla, ¿no? Es una cuestión allí histórica, ¿no? Pero el término técnico es operador laplaciano, ¿no? Ese simbolito que es el simbolito nabla al cuadrado. Bueno, entonces si yo represento mi operador energía, mi operador hamiltoniano, utilizando el operador laplaciano, se puede escribir de una manera más simple, ¿sí? Menos h barra cuadrado sobre 2m, donde m es la masa de la partícula, multiplicando al operador laplaciano más la energía potencial que depende, en el caso tridimensional, de x, de y, de z. Listo, entonces, para el caso del átomo de hidrógeno ya conocemos la energía potencial, ya la habíamos obtenido, es esta, entonces la reemplazo acá, ¿sí? Ahora, este operador hamiltoniano nomás está considerando la energía cinética del electrón, ¿sí? Porque estamos asumiendo que el núcleo está en el origen de coordenadas. En ese sistema de coordenadas el núcleo no se estaría moviendo, ¿no? ¿Sí? Y eso va a ser algo importante, como ya lo veremos, porque esto nos va a decir es que en realidad estamos trabajando desde el operador hamiltoniano es del electrón moviéndose alrededor del núcleo, ¿no? Entonces va a ser un operador hamiltoniano electrónico en realidad, ¿no? ¿Sí? Aquí para nada, como ustedes ven, para nada aparece el movimiento del protón. Nomás aparece el movimiento del electrón reflejado en ese término de energía cinética, en este término de operador de energía cinética, ¿no? Ahora, este operador hamiltoniano, que es para el átomo de hidrógeno, se puede generalizar para cualquier átomo o ion hidrogenoide, ¿sí? ¿Qué es un átomo o ion hidrogenoide? Es un átomo con un solo electrón, ¿sí? Para el caso del átomo de hidrógeno, pues no sería un ion, pero es un átomo hidrogenoide. Pero si tenemos el caso del átomo de helio, para solamente tener un solo electrón, recuerden que el helio tiene 2 electrones, el helio neutro, le tenemos que arrancar un electrón y me queda el ion helio más, ¿sí? Entonces el ion helio más es un ion hidrogenoide. Y así también puedo considerar el litio y el berilio 2 más, perdón, el litio 2 más y el berilio 3 más, ¿no? Son iones hidrogenoides, ¿no? Son cationes, en este caso hidrogenoides, que tienen solamente un electrón. Entonces, este operador hamiltoniano yo lo puedo generalizar para cualquier ion hidrogenoide o átomo hidrogenoide, ¿sí? Teniendo en cuenta el número de protones que están en el núcleo. Ya cuando yo tengo helio, litio o berilio, ustedes saben que el helio se caracteriza por tener 2 protones en el núcleo. El litio, 3 protones. El berilio, 4 protones, ¿cierto? Entonces, en este caso, el núcleo tendría entonces tendría un número Z de protones. Y esos Z protones, que el Z es un número entero positivo, va a estar atrayendo, va a tener ya una carga, ahí sí podemos hablar de carga neta, una carga neta equivalente a Z veces el número de protones, ¿sí? ¿Cierto? Sería la carga total del núcleo atrayendo a un solo electrón para estos iones hidrogenoides, ¿no? Entonces, en ese caso, ya reemplazo acá, en el caso de aquí, voy a devolverme un poquito, reemplazo aquí el más E por un más ZE, donde Z es el número atómico, que es el número de protones, ¿no? Entonces me quedaría la fórmula del potencial de Coulomb para un ion hidrogenoide con valor de Z dado, ZE al cuadrado, en últimas, ¿no? Menos ZE al cuadrado en el numerador, que es lo que me daría acá. El Z al cuadrado lo tendría acá, ¿sí? Y el menos, por supuesto, que también debe haber, porque tenemos que es un electrón viéndose atraído por la carga de Z protones del núcleo, ¿sí? ¿Sí me entienden, jóvenes? Profe, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿Repetir qué, Natalia, por favor? Por favor, sea más específica. ¿Por qué reemplaza por Z? O sea, ¿por qué queda ya Z? Z por E al cuadrado.
No, porque usted tiene si usted tiene un ion, por ejemplo, el átomo de litio. El átomo de litio, ¿cuántos protones tiene en el núcleo? ¿Cuál es el número atómico del átomo de litio? Puede consultarlo en la tabla periódica, no tiene por qué saberlo en este momento. 3. 3, muy bien, excelente, 3, ¿sí? El número atómico es 3 y el número atómico que le está diciendo usted, el número de protones, este número Z3. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es la carga total del núcleo? ¿Usted qué me respondería? Si cada protón tiene una carga elemental de más E. Y si tiene Z protones, ¿cuál sería la carga total del núcleo? 3E. 3E, correcto. ¿Sí nos está siguiendo, Natalia? Sí, profe. Entonces sería 3E en ese caso. O si ya tengo cualquier átomo con Z protones en el núcleo, sería Z por E, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ok, ya entendí, Z por profe. E, ¿sí? Y entonces si Claro. yo reemplazo el Z por E aquí, si yo lo reemplazo aquí en lugar del más E, que es un solo protón, tengo Z protones, tengo que reemplazar más Z por E, ¿sí? Y por eso es que aparece el ZE al cuadrado. Porque E por E, ¿qué es? S al cuadrado. Y el Z no hay que elevarlo a la nada, porque acá no hay Z electrones, ¿sí? Sí, entiende, Natalia. Sí, profe, ya entendí, muchas gracias. Bueno, de nada, Natalia. Bueno, Luis tiene una pregunta, dígame. Sí, profe, si se cambia el número de protones, ¿eso no afecta la parte de abajo del radio? Pues pienso porque aumentaría la fuerza de atracción entre las cargas, entonces sería como que el radio está cuantizado o algo así. No, Luis, porque primero estamos considerando que tanto el protón como el electrón son partículas puntuales, ¿no? ¿Sí? En realidad el núcleo tiene tamaño, ¿no? Pero el tamaño es muy pequeñito. Es tan pequeñito que usted puede considerar que es como si tuviese el núcleo fuese como si todas las partículas estuviesen ahí concentradas con esa carga, ¿sí? Entonces, y sí es cierto, la atracción se ve alterada. Por eso es que aparece en la energía potencial de Coulomb el Z. No es lo mismo a una distancia dada, ¿sí? A una distancia específica, que el electrón se ve atraído por un protón que en el núcleo, que por 2 protones o 3 protones o Z protones. Entre más protones, ¿la atracción es mayor o menor? ¿Qué opinan ustedes? Menor. La atracción entre más protones es mayor, ¿no? Sí, término de atracción, es decir, menor en términos del potencial de Coulomb es menor, pero en términos de la atracción, que sería la magnitud, sería una magnitud mayor, pero sí es más negativa, sí estamos de acuerdo, Edward, ¿sí? Sería más negativa que a esa misma distancia con un núcleo que tenga menor cantidad de protones. Entonces, sí estamos de acuerdo, Luis, es cierto, ¿no? Pero nomás se ve afectado en esto, porque estamos asumiendo no estamos asumiendo que los protones sean bolitas que se van agregando, entonces que el núcleo sea más grande, no, porque el núcleo es tan pequeño, igual que, como le digo, se puede considerar como si fuese un punto en el espacio, que es el origen, ¿sí? Pero con esa carga más ZE, eso sí hay que tenerlo en cuenta. Incluso usted sabe que por fuera del hidrógeno, los otros átomos, helio, litio, berilio, tienen neutrones también allí, ¿no? Entonces, pero los neutrones no tienen carga. Entonces, aportan a la masa del núcleo, pero no tienen carga. Entonces, para efectos del potencial de Coulomb, los neutrones no nos importan. Nos importan solamente los protones, asumiendo que la carga está concentrada en el núcleo, allí en el origen de coordenadas. ¿Sí me hago entender, Luis? Sí, profe, sí, gracias. Bueno. Entonces, esto se puede generalizar, podemos generalizar el operador hamiltoniano para el caso de
un ion hidrogenoide. Eso solamente es válido para un ion hidrogenoide, no es válido para cualquier átomo. No es válido para el átomo de helio neutro, para el átomo de litio neutro, no. Es solamente para iones que tengan un solo electrón, ¿sí? O átomos con un solo electrón como el hidrógeno, o iones como el helio más, el litio 2 más, el berilio 3 más, y así sucesivamente. Bueno, entonces ya tenemos el operador hamiltoniano, solamente agregarle la z aquí, donde z puede tomar valores de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y ya puedo escribir la ESIT, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el ion hidrogenoide, ¿sí? Que es el operador hamiltoniano actuando sobre una función de onda tridimensional, ¿sí? Ya la función de onda no va a ser ni unidimensional ni bidimensional. La función de onda va a ser una función de 3 variables, x, y, z, para dar lugar a la energía por esa misma función, ¿sí? Laura Sofía tiene una pregunta. Sí, profe, buenos días. Buenos es que mi días, pregunta Laura. era que no entendí bien qué era un ion hidrogenoide. Laura, aquí está la definición. ¿Qué no entiende esta definición, Laura? Ah, no, profe, no la había visto. Qué pena. Ion con un solo electrón. No importa el número de protones que usted tenga y de neutrones que tenga en el núcleo, desde que tenga un solo electrón, se llama ion hidrogenoide. Bueno. Ya, profe, gracias. No la había Listo, visto. Laura. No, eso está bien que aclaren, está bien que pregunten lo que ustedes quieran, no hay problema. Bueno, entonces ya tenemos nuestra ESID, que es la que queremos resolver, ¿no? Pero hay un inconveniente, ¿sí? Es que esta energía potencial, así escrita en coordenadas cartesianas, es no separable, ¿sí? Venga, veo, yo creo que aquí ojalá me funcione la pizarra para mostrarles a ustedes. Bueno, entonces aquí estamos, a ver. Esperen un momentico, jóvenes, Listo, entonces vamos a ver si funciona. Perfecto, funcionó. Entonces voy a mostrarles a ustedes el gráfico, ¿no? Aquí tenemos la pizarra que ustedes conocen. Recuerden la definición de una energía potencial separable. Si yo estoy en el caso bidimensional, una energía potencial separable es aquella que se puede escribir como la suma de dos funciones. Una función que dependa solamente de X y otra función que dependa solamente de Y, es decir, dos funciones unidimensionales. Yo puedo escribir mi función energía potencial bidimensional como la suma de dos funciones unidimensionales que dependen de variables diferentes. En el caso tridimensional, un potencial que es separable, debo ser capaz de escribirlo de esta manera. ¿Sí? Como la suma de tres funciones unidimensionales, cada una dependiendo de una sola variable. Eso es un potencial separable. Ahora viene la pregunta, ¿el potencial de Coulomb igual a menos K sub E por Z E al cuadrado sobre raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado? ¿Es separable? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se puede expresar de esa manera? No, no es separable. Muy bien, Sebastián. ¿El resto lo ve? ¿Por qué no es separable? ¿Lo ve el resto? ¿Por qué no es separable? Si de pronto tienen duda, es por la raíz cuadrada, ¿sí?
para que el potencial fuese separable, yo tendría que poder escribir de alguna manera esta raíz cuadrada. La raíz cuadrada, 1 sobre la raíz cuadrada sería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la menos 1/2. Tendría que de alguna manera escribirlo como función, una función que dependa de x, otra función que dependa de y otra solamente de z. Y esto es imposible, yo no puedo hacer esto. Esto de acá no puedo hacerlo. Como no puedo hacerlo, entonces el potencial no es separable. No lo puedo escribir de esta manera. Bueno, entonces recuerden lo que hemos visto para el caso de la partícula en una circunferencia. Debido a que también ahí veíamos que el potencial no era separable, entonces resolver la EXID en estas coordenadas es prácticamente, es muy difícil de hacerlo, es muy complicado hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendimos con la partícula en una circunferencia? Que si el sistema tiene cierta simetría, podemos aprovechar esa simetría para escoger unas coordenadas convenientes de tal manera que el potencial sí se muestre separable, ¿sí? Pregunta, ¿en un átomo de hidrógeno podemos aprovechar alguna simetría? ¿Sí o no? Primero, el átomo de hidrógeno posee alguna simetría en términos de la energía potencial. ¿La energía potencial tiene una simetría? Sí, simetría esférica. Muy bien, Sebastián y Juan Camilo. Sí, es una simetría esférica. Entonces, si yo utilizo coordenadas esféricas, resolver la EXID allí en coordenadas esféricas se me va a simplificar y de hecho voy a poder resolverla, ¿sí? Ya que la energía potencial tiene simetría esférica, ¿sí? ¿Sí? Como les dije, la simetría esférica también uno puede decir que es simetría radial, es equivalente, ¿sí? Entonces, me voy a unas coordenadas que aprovechen la simetría esférica. ¿Y esas coordenadas cuáles son? Las coordenadas esféricas polares, ¿sí? Esas serían las coordenadas, entonces, que me sirven aquí, ¿sí? Sí, estamos bien. ¿Estamos bien o tiene alguna duda? Sí, profe, en este caso entonces se simplificaría una función de dos variables. No, en este caso la situación es un poquito más complicada en realidad, ¿no? Un poquito más complicada porque no es como tan sencillo como en el caso de la partícula sobre una circunferencia, ¿no? Pero sí esa separabilidad va a tener implicaciones en la función de onda, que eso ya lo veremos la clase que viene, ¿sí? Entonces va a ser un poquito más complicado, pero sí se va a poder resolver, es lo importante, ¿sí? Ya lo veremos la próxima clase. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero dejar hasta aquí la clase de hoy. Hoy pues no veo necesario hacer sesión de taller porque pues apenas les voy a dejar el taller a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna otra pregunta adicional? Si no tienen ninguna pregunta adicional, entonces dejemos la clase aquí. Entonces, por favor, Edwin, por favor, me espera un momentico. Voy entonces a cerrar la grabación.